Activision tomó prestadas varias estructuras hechas en todo el mundo para darle vida al enorme mapa de Verdansk, de la ciudad ficticia de Modern Warfare, que está directamente inspirada en la metrópolis de Donetsk en Ucrania. Varios edificios de Donetsk fueron tomados para darle vida a las áreas de Warzone, así como otras estructuras distribuidas por la antigua Unión Europea. Y es que para darle un ambiente verdaderamente ruso, la desarrolladora armó Verdansk lo más parecido posible a una ciudad euroasiática. Así que prepárate porque conocerás las ubicaciones de Warzone en la vida real. Donbass Arena. El Donbass Arena de Donetsk, Ucrania, es uno de los estadios más espectaculares de Europa. Su estructura sirvió de inspiración para armar el enorme estadio de Verdansk, que estuvo desde la temporada 1 hasta la temporada 6. Los desarrolladores decidieron cerrarlo a diferencia del original, que es totalmente abierto, pero con el fin de abrirlo de forma dramática, tal y como vimos en la temporada 5. El Donbass Arena se construyó en 2009 como sede del FC Shakhtar Donetsk, de la Liga Premier de Ucrania, y para su uso en la UEFA Euro 2012, pero el conflicto en curso en la región obligó al equipo a trasladarse y el estadio se mantiene cerrado al público desde el 2014. El aeropuerto y la torre de control. ¿Quién no conoce la torre del aeropuerto de Verdansk, un sitio muy llamativo para los francotiradores? Pues bien, esta estructura está directamente inspirada, así como todo el aeropuerto, en la terminal aérea de Donetsk. Y es que la ubicación y forma de la torre con respecto al aeropuerto es exactamente igual. La torre en Warzone parece estar en camino de colapsar, pero eso encajaría con su contraparte real, que fue destruida durante una batalla por el aeropuerto en 2015. Realmente la única diferencia entre las dos torres es que la versión de Warzone viene con menos ventanas y tampoco tiene una escalera externa. Piscina olímpica en Chernobyl. La piscina que nos encontramos en Verdansk y que se mantiene en el nuevo mapa fue sacada directamente desde la ciudad de Chernobyl. Actualmente está abandonada debido a la radiación. Esta fue presentada por primera vez en Call of Duty 4 y desde entonces ha sido icónica. Radar Duga. Una de las locaciones más llamativas del nuevo mapa Verdansk 84 es sin duda el enorme radar que lleva por nombre Array. Este radar fue inspirado en uno exactamente igual, ubicado también en Chernobyl, específicamente en los bosques de Ucrania. El radar Duga fue una vez una de las instalaciones militares más poderosas del Imperio Comunista de la Unión Soviética, y los soviéticos lo usaban para prevenir las amenazas de misiles de largo alcance. Se dice que la estructura podía mirar por encima de la curvatura de la Tierra, pero al parecer todo fue un error de cálculo, ya que no fue así. Ahora está en ruinas y en completo aislamiento. Estación hidroeléctrica de Dnieper. La presa de Gora era una de las áreas de Warzone más emblemáticas. Quedó descartada del nuevo mapa Verdansk 84, pero los jugadores aún la recordamos muy bien. Esta enorme estructura también viene inspirada directamente de la estación hidroeléctrica de Dnieper, la presa más grande de Ucrania. Si bien en Warzone la estructura es mucho más grande, en la vida real sigue siendo imponente. La estación hidroeléctrica de Dnieper todavía funciona y está abierta al público, con una carretera que atraviesa la parte superior, al igual que la presa de Gora. Fox Plaza. El enorme edificio que vemos ahora en el centro de Verdansk, el Nakatomi Plaza, fue tomado prestado de la película Duro de Matar, y este a su vez fue tomado del edificio conocido como Fox Plaza en Los Ángeles, California. De hecho, la película fue grabada en ese edificio en la vida real, y es mucho más grande que el juego, con 34 pisos de altura. Parlamento de Ucrania. El edificio del ayuntamiento que vemos en el downtown de Verdansk es exactamente igual al del Parlamento de Ucrania. Si bien los materiales, junto con el color de la piedra y la forma del edificio en sí, difieren de los de la vida real, es increíblemente evidente que el edificio del Parlamento ucraniano es la base para el que vemos en Verdansk. Alcatraz. La isla Renacimiento es una alternativa a Verdansk que tenemos dentro de Warzone. Este mapa fue traído directamente desde Black Ops 4, que lo tomó de la prisión de Alcatraz, una isla situada en las costas de San Francisco en Estados Unidos, con un diseño increíblemente similar, con el edificio central en una colina, rodeado de dependencias y un muelle. Es extraño cuando se le compara con su contraparte de la vida real.
Cuéntame en la caja de los comentarios si conoces otra ubicación de Warzone que esté basada en un sitio de la vida real. Si te gustó, por favor no olvides dejar ese pulgar arriba, comparte con tu squad y nos vemos en un próximo video. Yo soy Bolo y estás en el Bolillo Games.